Hola, buen día. Mi nombre es Michael Martínez y aquí voy a realizar un pequeño análisis financiero del estado financiero de una empresa, en este caso referencia con Coca-Cola 2018-2019 para México. Entonces, para poder facilitar visualmente el análisis del estado financiero de la empresa, que aclaro desde un principio, los montos están dados en millones de pesos mexicanos. Entonces, si hablo de 181.823, no son 181.823 dólares, sino 181.823 millones de pesos mexicanos. Entonces, para aclarar eso del inicio. Bueno, para facilitar un poco la visualización del estado financiero de la empresa, creé un pequeño análisis de Dupont, cuyo objetivo es el generador, el determinar generadores y destructores de valor, ¿verdad? Inicialmente tenemos aquí un cuadro con unos ingresos anuales, los cuales provienen evidentemente de ventas mayormente y otros ingresos, ¿verdad? Estos otros ingresos no se especifican dentro de los libros de FEMSA Coca-Cola. También los gastos en ventas, gastos administrativos. Bueno, los gastos totales, obviamente una distribución de gastos de venta administrativos por intereses, otro tipo de gastos, costos de las ventas e impuestos a las utilidades, ¿verdad? Entonces ya con esta pequeña información de los ingresos anuales totales y de los gastos totales se puede hacer un cálculo de la utilidad neta, ¿verdad? Y con ende, por ende se puede tener un margen de utilidad, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos una pequeña análisis del rendimiento de la inversión, que va de 0,49 aproximadamente. Bueno, aquí existe una pequeña rotación de activo, ¿verdad? Que hace una separación de activos corrientes y activos no corrientes. Dentro de los activos corrientes, pero aquí hay un problema para visualizar los números. Dentro de los activos corrientes existen, por ejemplo, el efectivo y el equivalente en efectivo, cuentas por cobrar, algunos inventarios, impuestos por recuperar, otros activos financieros, lo detallan de esta manera, no son rubros que yo coloqué, sino que venían así dentro del estado financiero de la empresa y entre los libros. También no corrientes, como las inversiones en otras entidades, activos por derecho, por uso, propiedad, planta, equipo neto, algunos activos intangibles, otros activos financieros, activos financieros no corrientes, otros activos no corrientes no se especifica, e inversiones en otras entidades. Entonces ya teniendo los activos corrientes, no corrientes, existe un total de activo. Sumado a los ingresos anuales calculados anteriormente, podemos calcular una rotación de activo y un rendimiento sobre patrimonio. Lo único que nos estaría haciendo falta aquí, perdona que no se visualiza correctamente, sería el cálculo principal. Aquí lo más importante es el cálculo principal del patrimonio. Por ende, tenemos que tener un total de pasivos y un total de activos. El total de activos se calculó anteriormente mediante los corrientes y no corrientes, pero haría falta todavía los pasivos corrientes y no corrientes que se detallan de la siguiente manera dentro de los libros. Por ejemplo, un pasivo corriente es el préstamo bancario o documentos que tenga la empresa, algún vencimiento a corto plazo de algún pasivo, un vencimiento a corto plazo de un pasivo, en intereses por pagar o proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, otros pasivos financieros corrientes no detallados. Y aquí tenemos los pasivos, perdón, estos fueron los pasivos corrientes, estos son los pasivos no corrientes. Por ejemplo, préstamos bancarios y documentados, beneficios posteriores a los empleados, una porción no corriente de pasivos, pasivos por impuestos diferidos y otros pasivos financieros no corrientes no especificados, así como las provisiones y otros pasivos no corrientes no especificados. Entonces, ya teniendo un total de pasivos, un total de activos, se hace un cálculo del patrimonio. Con esto podemos generar un rendimiento sobre el patrimonio que alcanza el 1%.
Es decir, que dentro del patrimonio hace una comparación con los 2 años, hay una diferencia del 0.99%. Todo esto que está aquí es una comparación anual del 2018 con respecto al 2019. Esto es muy importante destacarlo. Aquí es en los ingresos anuales, por ejemplo, del 2018 y del 2019, así como los otros ingresos, por ejemplo, en gastos de venta y en todos los rubros existe una comparación entre los diferentes años, 2018-2019. Entonces aquí tenemos esa pequeña comparación. Yo utilicé un análisis de Dupont, así se determina el generador y destructor de valor. Y con esto finalizaría. Gracias.